Bien, hoy tenemos de fondo el libro, el tomo número 1 del libro Nostálgicos Recuerdos del Cine en Barranquilla, escrito por José Nieto Ibáñez. Y tiene ahí en la portada la fotografía del Teatro Rex, que fue inaugurado en el año 1935, el 7 de febrero de 1935. Y hay otros libros, el tomo 2 y el tomo 3, que traen la portada del metro, la fotografía del Colón. En otro ejemplar está la historia del béisbol, génesis del béisbol profesional colombiano, escrito también por José. Está Barranquilla en blanco y negro. Estoy haciendo referencia a estos libros porque hemos estado hablando en estos días con José y hemos grabado algunas cosas sobre sus libros y sobre los hechos trascendentes de la Barranquilla de ayer. Por ejemplo, el crimen de la pensión inglesa. Sobre ese crimen y sobre ese libro nos invitaron a José y a mí a disertar en un programa que se llama Yo no conocí el Palma, refiriéndose al viejo edificio Palma de la ciudad de Barranquilla. Y en fin, hemos hecho varias cosas en relación con eso, y esos libros son interesantes, son importantes para la historia de la ciudad. Yo les voy a enviar a Jorge, más adelante les daré los datos si algunos están interesados en comprar esos libros, porque es necesario y debían estar en los colegios, pienso yo. Estas historias se pierden si no llega alguien como José a investigar y a escribirlas. Y José tiene la característica muy importante, y es que en muchas de las referencias hay registros catastrales, es decir, que los investigadores posteriores tendrán la oportunidad de profundizar mucho más en esos temas con base en esos registros catastrales que él presenta allí en sus libros. Entonces, como decíamos, uno se llama 3 tomos, Nostálgicos Recuerdos del Cine en Barranquilla. Está Barranquilla en blanco y negro, que se refiere al comienzo del cine en Colombia, que entra por la ciudad de Barranquilla. Génesis del béisbol profesional colombiano. José nació en Barranquilla, hijo de cubano, radicado en la ciudad, se casó con una carmera, es decir, con una señora del Carmen de Bolívar. Y José después se nos volvió itinerante, estuvo viviendo varios años en Cuba, después bastantes años en Holanda, donde se pensionó, vivió en Chile también, y después regresó a Barranquilla para escribir estos libros. Del primer tomo de estos nostálgicos recuerdos del cine en Barranquilla me llama la atención, por ejemplo, el hecho de la reseña que hace sobre la visita y la presentación en Barranquilla de Carlos Gardel. Llegó y se presentó en junio del año 1935. Cuando llegó Gardel, el Chelo, que era un muchachito avanzado, se adelantó a la gente adulta que estaba allí y le dio la mano a Gardel. Pero Gardel, como estaba de afán, bueno, saludó a unos cuantos más, se montó a su carro, y resulta que Chelo se fue en el carro con Gardel. Claro que no se fue al lado de Gardel, ni se fue en el cojín de atrás. Chelo se montó en la defensa del carro. Llegó un poco atrasado porque él venía de Caracas, y resulta que Juan Vicente Gómez, el dictador venezolano, le ofreció unas fiestas y una presentación especial, le pagó muy bien, en fin, y resulta que Gardel estaba demorado. Entonces el Juan Vicente Gómez, que era el dictador venezolano, le puso a su disposición el barco del llamado el Presidente Gómez. Fue en el barco ese que llegó a Puerto Colombia, aquí Gardel, y después a la ciudad de Barranquilla. Resulta que las autoridades de esa época no descubrieron quién había sido el asesino de doña Catalina de Mic. Llega a la conclusión de que la asesina había sido la mucama, es decir, la que servía en el hotel, y que en compañía de su hijo, que era un hombre supremamente alto, ella se llamaba Teófila Medina. Entonces, en compañía de su hijo, mataron a la señora Catalina Mic. Esa es la conclusión a la que llega José Nieto Ibáñez 70 años después de que las autoridades no habían descubierto quién era el criminal. Y él lo descubre por una serie de cosas relacionadas con el hecho de que la mucama, que se llamaba, que era del interior del país, que se llamaba Teófila Medina,
no tenía un peso y después de la muerte resultó con una cuenta bancaria en esa época de 1.500 pesos, que era una suma fantástica, y se dedicó a la venta de propiedad, compra y venta de propiedad raíz. Y hay algunos otros detalles que él revela ahí en el libro que demuestran a él y nos demuestra a nosotros que ella había sido la asesina, doña Catalina de Mick. El doctor ese que mató a la Sarabia. El crimen, y se llamó en esa época en los periódicos, el crimen de la pensión inglesa. Por ese crimen habían incriminado al hijo de doña Catalina, de la muerta. Decían que él era adicto al opio. Y ese día que ocurrió el crimen, él se había dado sus toquecitos de opio y entonces estaba todo descontrolado en tiempo, modo y lugar, como se dice. Y las autoridades, como hallaron ciertas incoherencias en lo que él decía, lo acusaron y lo tuvieron preso un tiempo, pero después llegaron a la conclusión de que él no tenía nada que ver con la muerte de la mamá. Así que el crimen se llamó en esa época en los periódicos el crimen de la pensión inglesa, y José no solo lo relata en este libro, Nostálgicos Recuerdos del Cine en Barranquilla, tomo 1, ese crimen ocurrió el año 1935, sino que también lo convirtió en un guión de cine, y ese guión de cine está en estos momentos pues, disponible para hacer la película, si es posible. Estamos, entre otras cosas, viendo ver las posibilidades de hacer unos contactos con gente nuestra en los Estados Unidos, con Netflix o con Amazon, porque es un libro, es un guión ya perfectamente terminado. Y se refiere a ese crimen que fue muy famoso en Barranquilla. Vino a romper la tranquilidad de la ciudad y despertó, bueno, numerosos comentarios y opiniones, en fin. José también llega a la conclusión de que las autoridades de esa época sí supieron quién había sido la autora de la muerte de Catalina de Mick, pero que por algunas circunstancias relacionadas con influencias, dinero o algunas otras cosas, no lo dieron a conocer. Esa es la conclusión a la que llega también. Así que bueno, están estos libros disponibles allí. Yo les repito, voy a darles los datos a José, a Jorge, para que quienes quieran comprarlo, ya sea la historia del béisbol en Colombia, que está reseñada allí, está la Barranquilla en blanco y negro, que es la historia del cine, y estos nostálgicos recuerdos del cine en Barranquilla, que tiene historias de los teatros, por ejemplo, del Teatro Rex, que fue inaugurado también en 1935. Y coincidió, bueno, con esa avenida de Gardel, aunque Gardel no se presentó en el Rex. Pero el Teatro La Bamba no aparece ahí. Aparece, claro, ahí aparecen las reseñas de los teatros. El Rialto. De La Bamba, del Rialto, del Teatro Calda. ¿Ustedes recuerdan el Teatro Calda, que se llamaba así? El Teatro Calda. En la calle Calda. Teatro Ayacucho, el Delicia. Ayacucho. Íbamos al Rialto también. Doña Maruja. El Dorado. Doña Maruja. Bolivia. Yo me acuerdo de La Bamba, mira, yo de muchachos, sí. Íbamos al Teatro Colombia también, en la calle 35, en San Blas. En fin, todas esas historias. En La Bamba a los 15 minutos de comenzar la película, comenzaba a lloverte bolsas de meao. ¿Te acuerdas de Buenos Aires, en Boston? El Buenos Aires. El Buenos Aires. El Teatro Buenos Aires. Yo me acuerdo mucho del teatro. Todos nuestros teatros. Yo me acuerdo mucho Paraíso, todos estos teatros que eran descubiertos. Yo me acuerdo de La Bamba. El Teatro Atlántico. Y que tenían sus bancas bien largas ahí, con listones. Bolivia. El Bolivia. El Teatro Bolivia. Teatro Bolivia. En la misma calle de nuestro amado Colegio Barranquilla, en la calle 51. Claro. Teatro Colón. Pablo, ya me hiciste una historia sobre... El metro. A mí me llevaban a matiné en el metro, imagínate tú. Está el Colón, que está todavía la edificación hermosa allí, un estilo Art Deco allí en la carrera 45 con el calle 44. Mario me dice que fue su gerente durante un buen tiempo. Teatro Colón, que aparece en uno de los tomos de estos libros. Pablo, déjame decirte una cosa, historia del cine. ¿Te acuerdas que antes uno ponía la película y comenzaba a quemarse la pe? Yo tenía que encargado de conseguir las películas
para mostrarla en todos los teatros del Colón, Teatro de Granada, también, Teatro de Granada. Y entonces, las películas venían en rollos así. Unos grandes rollos. El San Jorge. Venían como en 5 rollos. Sí, sí. Entonces, la iba a presentar, digamos, en el Teatro La Bamba, digamos. Se mandaban los rollos a los ciclos La Bamba. En La Bamba había un muchachito que era jorobado, toda esa cosa. Que hacía más mueca. Cuando terminaba... Le llamábamos el eléctrico, pero era que subía. Sí, hacía esto. Sí, sí. Él Cuando iba terminaba llevando el el primer carrito de la rollo, película y iba brincando y se le movía la cabellera así. corriendo a los otros teatros. Lo mandaban para otro teatro. Y cuando no llegaba a tiempo, había que parar la película y empezar todo el mundo dijo, No, y el tipo era corriendo llevando el rollo de un teatro a otro teatro. ¿Y te acuerdas tosiendo la película? Se comenzaba quemando. Se veía ahí en el quemado. Se veía el quemón en la pantalla. Bueno, Mario nos contaba que había hablado hace poco con Marquitos Pérez Jr. Sobre el libro que había escrito sobre el papá. No sé si de pronto hay alguna referencia sobre mí ahí en ese libro. Porque yo era quien hacía el noticiero Informando, Radio Periódico Informando. Yo leía el noticiero Radio Periódico Informando cuando Marco Pérez se iba a las grandes ligas. Él viajaba y también cuando estuvo en los Juegos Panamericanos de Cali. Sí. Entonces, yo me encargaba de leer el noticiero y tuve una anécdota una anécdota interesante. Entre otras cosas, Marcos era muy amigo de Pepe Nieto, era uno de los grandes amigos. Y Pepe Nieto de esa época era el tío del autor de nuestros libros del que estamos hablando ahora, José Nieto, era el tío de él. Era muy buen amigo y siempre estaba en la oficina allí y los viernes se tomaban sus whiskycitos. Yo a veces participaba un poco porque, bueno, yo era mucho más joven que ellos. Participaba al principio de la reunión con unos cuantos whisky y ellos después seguían. Regularmente yo hacía los noticieros informando también los sábados, porque después Marco se aficionó al golf. Entonces ya lo hacía solo hasta el viernes, que eran unas emisiones kilométricas las que se hacían del Radio Periódico Informando. Y tenía la característica de que la propaganda no había que leerla. La mayoría de la propaganda era verbal, no como ahora que hay mucha propaganda grabada. Y cuando uno llegaba y encontraba lo que llamábamos el cumiro, no encontraba la propaganda para leerla, sino solo decía Alka-Seltzer o cerveza Águila. Yo como lector de las noticias tenía que improvisar cada comercial. Cada comercial nunca era igual. Era diferente porque era improvisado. No tenía uno el título del comercial y nada más. Pero me sucedió una anécdota interesante de un señor que era muy seguidor del noticiero, bueno, fanático de Marcos Pérez, pero no quería nada con el yerno. No le gustaba el yerno, no le gustaba el novio de su hija y no lo dejaba entrar a la casa, no quería nada con él. Y el yerno era amigo mío. Entonces me dijo una vez, Pablo, tú que eres el que lees el Radio Periódico Informando cuando Marcos viaja, hombre, quiero que me vayas ablandando al suegro. Él oye los noticieros, lo haces tú o lo hace Marco, siempre lo está oyendo. Hombre, ven metiéndole una cuñita allí a ver si me acepta. Hombre, poco a poco. Yo comencé a decir, hombre, bueno, sabes que a los suegros hay que siempre con una aguilita los sábados con el yerno. Hombre, si el yerno no le cae bien, hombre, déle la oportunidad de hablar. De pronto usted se da cuenta de que tiene una imagen equivocada de él. Dele el chance, tómese su cervecita Águila, era la propaganda de Águila que había que darla dentro del noticiero. Con el yerno y déle la oportunidad, hombre, de pronto es buen muchacho. Total que así, durante varias emisiones, con distintos mensajes para el suegro terminó aceptándole una conversación al yerno al que no quería ver ni pintado en la pared. Y resulta que al fin lo aceptó en la casa. Y terminó él casándose con la muchacha, con su hija. Gracias al Radio Periódico Informando y a la fidelidad que tenía ese señor con el Radio Periódico, que esa fidelidad de los oyentes con Marcos Pérez y con Informando era pues indisoluble, era bueno, infranqueable. Así que esa fue una de las anécdotas de la vida real
en relación con informando con Marcos. No sé si de pronto Marquitos haya puesto algo de eso allí, pero bueno, él sabe todas esas historias porque él también estaba todos los días allí en el radio periódico hablando con el viejo. Era una novedad familiar. Mira, Zampayo, Pablo, yo soy muy amigo de la hija de Marcos Pérez. Inclusive estuvimos, Henry de pronto la vio en la fiesta de carnaval de mi hermano Freddy. Ahí estaban. Sí, ella es muy amiga de la familia. Yo hasta bailé con ella ahí. Ella vino con el esposo. Es que Marcos Pérez transmitía la Grande Liga, pues, perfecto, ¿vale? ¿No? Los dos Marcos Pérez, el papá y el hijo vive allá en Estados Unidos y es cliente de mi hijo. Y Marco también va a la oficina. Mira, ¿te acuerdas de Bacanel? ¿Te acuerdas de Bacanel, no? El que también transmitía junto con Marco, hicieron amigos. Bacanel, la gran estrella latinoamericana del béisbol de Grandes Ligas. De Grandes Ligas, sí. Pablo, dame un chance. Cuando quieran yo puedo hacer yo tengo mucha información sobre deportes en Colombia porque ese era mi hobby. Especialmente puedo dar unos cuantos datos del béisbol. Yo era fanático de los indios. Perfecto. Yo era fanático de los indios. Entonces yo le puedo dar la alineación de los indios. Bueno, tenemos que hacer una charla, así como está pendiente una charla con Mario sobre California. Sobre el béisbol. El pitcher de los indios era Nakamura. El que era manager, el que era el gerente del teatro, del estadio de béisbol, era vecino cuando yo estaba pelado, cuando tenía 10, 12 años. Y él me llevaba al estadio y yo me sentaba con los jugadores en el dugout. Hubo una noche que hubo un doble header, el Wheeler, y había un pitcher americano, Mulca Grind. Él pichó los 2 partidos y esa noche pegó 8 honrones. Oye. Estaban jugando con handicap, ¿ok? La época de los justos. Ahora la historia esa no termina ahí, porque yo cuando estoy aquí en los Estados Unidos, yo trabajé 16 años en el estadio de los Dodgers. Y una vez, en el 1984, cuando las Olimpiadas, estoy en el elevador y este negro altísimo así, con un anillo así grandísimo. Un permiso, falta menos de un minuto. Le pregunté al tipo de elevador quién era, y me dijo era Mulca Grind. Yo salí, lo paré y le dije, quiero decir una historia. Y le dije, ese recuerdo que usted trabajó. Mario, claro, bueno, a propósito, queremos darle el sentido pésame a Marquito Pérez Jr., que murió su señora hace poco. Sí.